Sí, por lo menos lo que yo entendí Éxito. era que este ahorro que sobraba lo absorbía el gobierno a través de bonos internos y Mm. le compraba bonos al tesoro estadounidense, que era como, bueno, todo este exceso Sí, de sí, ahorro del mundo. y con eso con la compra de deuda de Estados Unidos. Claro, Eh, pero ya te digo, ahí como mucho lo que veo en todo ese esquema, digamos, es lo contrario, más una presión de depreciación del dólar y apreciación del yuan, ¿no? Ya te digo, no, si por ahí me referencias página o me dejas leerlo, pero así en el ok, aire no me hace mucho sentido. ok, Se bueno. me va para el otro lado, disculpa, pero ¿viste? A veces sin el contexto no lo Dale, dale, ahora si lo encuentro te aviso. sabe y le pego una leída. Profe, ¿puedo meter una pregunta ahí? Sí, Ahora, por ejemplo, como los chinos tenían mucho ahorro, se volcaron a monedas confiables como el dólar o a los bonos de Estados Unidos de la Fed. mm, Es correcto eso, hasta ahí. sí, se volcaron a instrumentos sí, hasta ahí vamos. ¿Y eso hace apreciar al yuan? Ah, no, lo que yo digo es, lo que pasa que la compra de títulos de Estados Unidos, vos pensás que hace sobre el precio de los bonos de Estados Unidos. Y que los mantenga arriba. Lo sube, claro, con lo cual le mantiene las tasas de interés hacia abajo, ¿sí? Una economía que está jugando o que está operando con tasas de interés que van hacia abajo tiende a depreciar su moneda. ¿Me explico? Entonces, el mecanismo que me da, si me lo tirás así en el aire, yo te digo, no, mirá, lo que me estás diciendo es, hay una presión sobre títulos de deuda estadounidense, las tasas de interés de Estados Unidos relativa a la tasa de interés china, que está subiendo por la captación del ahorro interno, queda más baja la de Estados Unidos respecto a la China, y eso tiende a depreciar la moneda de Estados Unidos y a apreciar la China. ¿Me explico? Ahí el relativo. Distinto es si me decís, no, mirá, es compra de moneda, ¿ok? En reservas de dólar. Si es compra de moneda, bueno, ahí puede ser que estés ejerciendo una presión alcista sobre el precio directamente del dólar y debilitando un poco tu moneda. Pero si es O sobre sea, instrumentos, claro. una cosa sería la compra de moneda en efectivo y otra cosa sería la compra de bonos. Claro. Ah, bien. Claro, yo cuando escuché que así mantenía competitiva su moneda me sonó como un mecanismo similar, como por ejemplo cuando Argentina el gobierno compra dólares, emite pesos, en cualquier caso a lo sumo los esteriliza, pero me sonó a eso, a un excedente comercial o de cuenta corriente que usa para acumular reservas. Claro, a ver, a lo que apunta eso, lo que se le ha criticado y lo que apunta el texto en general es cuando vos tenés un excedente comercial muy grande, el mecanismo natural del mercado y por lo que debieran corregir los de balance globales, en ese caso, si vos tenés un superávit muy fuerte de cuenta corriente, en algún punto se te va a apreciar tu moneda, ¿sí? Esa apreciación natural, que es el mecanismo del mercado por el cual después se corregiría intertemporalmente esos desequilibrios, es el que falla cuando se te mete el Banco Central a comprar esas reservas excedentes y en ese caso emitiendo moneda doméstica y esterilizándola o no, digamos, ¿sí? Ese es el caso. Eso sí es una intervención directa para la depreciación de tu moneda y tener más competitividad de precio. ¿Claro? Digo. Sí, 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 y clarísimo, pregunto, clarísimo. No sé, ¿no es lo que hizo China? No, eso no. Sí, sí, por Ah, eso. perfecto. Claro, y Eso. China lo esterilizó o lo compatibilizó con un aumento sostenido de la cantidad de dinero. Claro, ese excedente de divisas sí lo aplicaba a la compra de bonos. Fíjate que es ahorro externo que lo transformás en ahorro interno, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las tres brechas, llamémosle si querés, o del balance de pagos. Y ese ahorro, digamos,
del superávit de cuenta corriente, es el que después termina volcándose hacia títulos de Estados Unidos. Pero la relación en competitividad, digamos, en términos de mantener tu moneda, surge de ahí, de no permitir que el excedente de divisas que te viene por el comercio internacional se vuelca al mercado financiero y en consecuencia a la baja del precio del tipo de cambio. No tanto a la captación de un ahorro doméstico para comprar títulos de afuera, sino a la aplicación del excedente de cuenta corriente. Clarísimo. ¿Eh? Yo, disculpa, quería hacer una duda más que nada con respecto a la última clase que tuvimos con Juan Pablo de la crisis del 08 y la política monetaria no convencional. Quería saber, a la hora de estudiarlo, qué tanta relevancia le damos al orden cronológico que se detalla bien en los textos, ¿viste? De cuántas fueron las cantidades, todo eso, o más la idea general de... No, siempre más intuitivo todo, o sea, no me interesa si fue en septiembre de 2007 que empezó la crisis, digamos, eso es más anecdótico, pero bueno, habrá sumado en la clase como para dar contexto simplemente. Claro, sí, o sea, mi pregunta iba más porque creo que era el texto de Eichengreen, que como que le hacían mucho hincapié al hecho de, bueno, todo esto del quantitative easing y también el trasfondo que tenías de la lucha con la inflación y los dilemas que había dentro de la Fed. Si nos quedamos más o menos con la idea esta de, ok, tuvieron que aplicar este tipo de política monetaria no convencional y eso provocó que haya esta misma, sí, como esta pelea dentro de la Fed de, che, está bien lo que estamos haciendo, está mal, o hace falta que tipo te digamos, no sé, el quantitative easing 1, estos efectos, en el 2 pasó esto, como que va todo muy de la mano, siento, Sí, a pero ver, para mí no es tan relevante, ¿entendés? no te pierdas en los detalles. Sí, Ahí obvio, va. saber, bueno, primero un quantitative easing 1 consistió en una inyección muy fuerte, el número de cuánto fue, etcétera, no hace falta. No. Bien, bien, perfecto, gracias. Guido, sobre ese tema también una pregunta, capaz que excede un poco a los textos y demás, pero ¿por qué la Fed deja quebrar a Lehman Brothers, pero rescata todo el resto? O sea, la Fed y el Tesoro O sea, ¿por qué? Sí, Tenía que una señal también, ¿no? No podía. claro, Imagínate el Pero riesgo por moral moral, que por tenés. decir, se pasaron de rosca. O sea, claro, lo que Exactamente. pasa es que a ver, es eso, es la señal para el riesgo moral de decir, mirá, si te portaste mal, tenés que tener consecuencias, básicamente, pues si no, el día de mañana te vuelve a portar mal. Dicho así como muy, muy tontamente, lo que es cierto que por ahí, que era lo que apuntabas vos, es, che, ¿y por qué a Lehman sí y a IG no? No sé si va más por ahí. sí, o lo mismo, o sea, estuve buscando información de que también Bank of Hubo America acordaron comprar Merrill Lynch, o si no, no rescataban a Bank of America, algo así, o sea, como que metieron mucha presión, pero con el caso de Lehman, no sé, no. Tenés, a ver, que es una discusión que nos viene de la primera unidad, ¿no? Que es hasta qué punto, y que es un poco lo que se debatió ahí, el liquidacionismo austríaco, digamos, es beneficioso. A ver, la idea esta che, cuando las cosas van mal a los Schumpeter, deja quebrar a los que tenga que quebrar y así se sanea el sistema. No es lo que, a mi entender, quería transmitir la Reserva Federal. La Reserva Federal sí tenía que jugar un rol en términos de decir, che, no puede no haber consecuencias, pero por otro lado, cuidando toda la red de contratos que tiene la economía. Si yo empiezo a dejar quebrar a muchas o a un sector entero o a muchos eslabones de una cadena, se me arrastra me puedo llevar puesta la economía entera, digamos. No sé si me explico con eso. Entonces, hubo que seguramente hacer, no sé con qué criterio, ¿sí? Porque ahí tenés distintas teorías, más conspiranoicas hasta las más tradicionales de decir, bueno,
o lo que pienso yo, que ahí te lo digo, de decir, hasta acá sí, hasta acá salvemos, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, a una compañía de seguro que no sabía muy bien qué estaba haciendo, y que uno puede decir quiso actuar de buena fe y... ganado Canadá. ¿eh? Igual falta un montón. Esperá, Ah. está hablando del pro de ahí, Felipe. Parece que puso una Entonces, gana. yo creo que fue más por ese lado. Che, el actor principal acá, que era Lehman, y que se nota que tuvo un mal comportamiento, me parece que habrán dicho, esto es ejemplificador de que va a tener consecuencias. Ahora, ya te digo, llevarme puesto después a muchas otras, no sé si tenía tanto sentido en términos macro. Es decir, nosotros esto lo tenemos que pensar, cuando vos ves siempre temas de regulación, hay una tensión micro-macro, digamos, ¿no? Es decir, por ahí en lo micro vos decís, convenía que quiebre, ¿sí? Como por esta cuestión de riesgo moral. En lo macro eso te juega en contra, porque te puede llevar puesto todo el sistema. Con lo cual, nada, habrá sido un balance de costos y beneficios, ¿viste? Sí, no, en general, o sea, te lo preguntaba más porque como Bernanke tiene esa visión de que la Gran Depresión fue medio, o sea, culpa así de exceso de liquidacionismo y demás, o sea, y él era el presidente de la Fed, era como que se me hacía raro que haya dejado, o sea, no entendía muy bien los motivos Sí, a esa ver, decisión. no me voy a meter estrictamente en el pensamiento de Bernanke. Yo siempre lo que leí de él es una visión mucho más dentro de eso, más monetarista que austríaca, si querés, en términos de la primera unidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, dentro de esa concepción es gente que viene más a tratar de romper lo menos posible, más que dejar que la macro se depure, digamos que sería una visión más liquidacionista. Pero bueno, también es cierto que si no dejaba, si nada tenía consecuencia, era muy mal antecedente para el sistema, ¿viste? Ahora, los que fueron con el riesgo moral no fueron muchos, aparte de Lehman. O sea, Hubo varios. si me están... Por eso, si le cobraron a Lehman con el riesgo moral, yo por lo que leí en la Biblia es como que el riesgo moral estaba ahí arriba de la mesa y como que corría para todo el mundo. Y todo el mundo sabía que existía, total iba a pagar otro. Sí, ya te digo, es muy Bueno, difícil después establecer hasta qué punto, che, vos sabías y entonces, viste que no queda del todo claro quién fue el culpable, si hubo uno o muchos dicen, no, esto fue todo, se lo comieron toda la calificadora de riesgo, por ejemplo, ¿viste? Y otros te va a decir, no, estos fueron 3 bancos de inversión que te vendían basura. Hay seguramente culpas compartidas. Digo, las cosas no son nunca tan sencillas. Todo esto piensen que nosotros también lo vemos ex post, ¿no? Es decir, cuando sorprende la crisis de Lehman, la verdad que mucho no sorprende realmente, digamos. No era tan claro que haya una burbuja, digo, ¿no? En el mercado inmobiliario y en consecuencia con todos estos títulos, etcétera. Pero sí, no sé, ¿qué querés que te diga? Fue Lehman en conjunto con un montón de fondos más y quebraron varios, no fue solo Lehman. Lehman era el más grande y la pregunta que se planteó con Lehman, que era el caso emblemático, era, che, es demasiado grande para caer, digamos, ¿sí? A Lehman lo tienen que salvar, era una de las visiones típicas. ¿Por qué? Y porque ahí sí podés hacer lío, que, bueno, y ahí es donde la Fed dijo, no, pará, si yo lo salvo, esto es un muy mal precedente, Lehman tiene que arreglársela solito, digamos. Un montón más, sí, también quebraron, y a otros los salvaron, digamos, o los reconvirtieron, los ayudaron, etcétera, ¿sí? O le pusieron participación del tesoro, que tampoco era salvarlo, era cambiar titularidad de equity. La Reserva Federal misma se compró equity, digamos, ¿no? O activos basura, etcétera.
Pero bueno, O sea, que alguien tenía que pagar. uno Alguna tenía cabeza tenía que rodar. y el caso de Lehman, que era el más emblemático, fue como el ejemplificador, si querés. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahora entiendo por qué cayó Lehman y no cayeron otras. O sea, Claro, y alguien, alguna cabeza otros tenía que también rodar. cayeron, pero y otros se intenta, digamos, tampoco, cuando vos tenés más costo que beneficio por dejarlo caer, y no me conviene. Dejar caer es como que, te lo pongo acá, pero de un banquito, digamos, provincial, de qué sé yo, ¿y para qué lo voy a dejar caer? Si eso no alecciona a nadie, digamos, ¿sí? Me genera más quilombo que lo que me puede dar de beneficio. Bueno, ese es salvar. Después, ya te digo, detrás de eso, si te pones a leer, hay un montón de teoría más conspiranoica. Este que era amigo de este y bueno, eso ya excede, digamos, a cualquier análisis. No, que seguramente la habrá habido, ¿no? Pero bueno, Por eso. el ejemplo de Estados Unidos lo dio dejando caer a Lehman, por Lehman. ejemplo. Sí. O sea, ganó confiabilidad a la Fed dejando caer a A un too Lehman, big to pero fail. era, claro, pero también es eso, ¿viste? Vos no, bueno, arréglensela, ¿viste? Podría haber dicho la Fed. Y está bien, sí, es cierto, y cae Lehman y caen todos, y se te hace percha la economía también, ¿no? Y no era solo Estados Unidos. Piensen ahí en los flujos de capitales a nivel internacional. Te llevaba puesto un país entero, quizás. No. De ahí que a partir de ahí aparece nuevo Basilea, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? No es que se quedó solo en aprendan solamente de cómo se cae el clima, sino que bueno, tras de eso vino toda una ingeniería, la regulación. Pregunta aparte, ¿puedo hacer? Sí, obvio. Estamos charlando. Cuando estudiamos en las unidades pasadas, reglas versus discrecionalidad, donde vos dijiste que ningún extremo es bueno, que todos los gobiernos tienen que tener cierta discrecionalidad para tener movimientos de política monetaria como para poder influir en ciertas situaciones de crisis. Sí. ¿Hasta ahí bien? No, a ver, yo lo que por ahí dije, no recuerdo exactamente, pero lo que digo es, la regla está buena y las reglas vinculantes son interesantes como para ganar credibilidad, más cuando no tenés construido ese capital. Atarse demasiado de mano te puede jugar en contra. El caso de la regla fiscal chilena, por ejemplo. Digo, hay situaciones en las cuales a vos te conviene guardarte cierto margen de discreción, porque si no podés alterar algo mayor. Te pongo un ejemplo. Nosotros, si querés, ponemos en la Constitución argentina que el Banco Central no puede emitir más pesos. ¿Sí? Bueno, el día de mañana tenemos un shock pero imagínate enorme, COVID, guerra, etcétera, que te obliga a emitir, ¿sí? Porque si no se te muere de hambre la gente. Y lo vas a terminar haciendo, ¿ok? ¿Cuál es el daño de eso? Que te llevas puesta la Constitución Nacional. O sea, ni siquiera en términos institucionales te conviene tener reglas tan estrictas. No, lo entiendo perfectamente eso, y me quedó clarísimo y entiendo que un poco de discrecionalidad con buenas reglas me parece un mix correcto. Ahora, yo quería Sí. llevarlo hacia las restricciones financieras. En cierto modo también terminé entendiendo o leyendo que un poco sí, pero mucho no. O sea que es como que hay que tener un mix, restricción financiera, pero tampoco tanto. ¿Puede ser que haya un paralelismo ahí o estoy equivocado? A ver, profundizar restricción financiera, ¿en qué sentido? Cuando los países restringen financieramente las entradas, las salidas y etcétera. Claro. A ver, se pone muy la estricto visión con esto, tradicional, no. la visión tradicional de
económica, digamos, que ustedes habrán estudiado si estudian economía en economía internacional, es un modelo de ventajas, ventajas comparativas internacionales que te da que la mejor alocación o la mejor asignación, mejor dicho, del capital se da cuando los flujos de capitales son libres. Eso era, digamos, lo que cree el mainstream y lo que uno podría analizar en un modelito típico y lo que te lleva a la mayor eficiencia y a la eficiencia incluso en sentido paretiano. Ahora, cuando vos vas a ver la realidad, te encontrás con crisis de sudden stop, te encontrás con flujos de capitales que reversan muy rápido, ciclo financiero global que te lleva, digamos, en una dirección haciéndote depender tu política monetaria de lo que sucede en el resto del mundo, con lo cual te tenés que empezar a pensar cuál es el trade-off que vos tenés entre eficiencia, en términos de ventajas comparativas intertemporales, ¿sí? De asignación de recursos, versus exposición, riesgo, ¿sí? Y ahí es donde aparece, digamos, toda una literatura que va como por una vía intermedia de regulaciones macroprudenciales, principalmente. Requisito de permanencia, requisito de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el consenso hoy en día? Un poco está bien, digamos, de apertura, justamente para tener los beneficios. No te zarpes en apertura innecesariamente como para comerte los riesgos, ¿sí? Ganando marginalmente muy poco. ¿Sí? Entonces, no te vayas ni a un extremo ni a otro. Imagínate que las dos cosas tienen rendimientos marginales decrecientes, si querés. Si yo regulo al infinito, un poquito más de apertura me da mucho más beneficio, ¿sí? Que seguir regulando, restringiendo. Si yo no regulo nada, un poquito de regulación me da por ahí algo más de utilidad que regular un poquito. ¿Sí? Entonces, No sé cómo. equilibrio. Entonces, vayamos a algo intermedio, algo lógico. ¿Qué sería eso que aboga esta posición de que son buenas las regulaciones macroprudenciales? Busquemos esa vía por la cual, mirá, evitemos riesgo y exposición, ¿sí? Manteniendo, tratando de sacar algo de eficiencia de los flujos de capital. ¿Por qué? Porque después aparece toda otra literatura también que uno puede discutir, que es, che, ¿qué tan cierta es la teoría de la eficiencia en términos de apertura de cuenta capital y financiera? ¿A qué me refiero? La paradoja de Lucas. Es decir, el capital al final no va a donde tiene que ir, ¿sí? No va a donde dicen los manuales de Cointer o de crecimiento económico. Bueno, está bien, perfecto. Veamos entonces cómo podemos administrar esos flujos. Los que tienen una mirada más así son más, abogan más por un poquito más de restricción a los flujos de capitales. Los que por ahí creen que la eficiencia está bien lograda con un modelo de apertura de cuenta financiera, igual abogan por algunas regulaciones macroprudenciales tradicionales como para por lo menos no tener tanta exposición al ciclo financiero global. Hay que buscar algo ahí en el medio y tenés, si querés, en un extremo, lo pongo si querés más a la derecha, la apertura indiscriminada, lo pongo a la izquierda, un aislamiento definitivo, y en el medio están estas posiciones un poquito más heterodoxa y un poquito más ortodoxa. Algo de regulación para no comerte líos, ¿sí? O, che, el tema de la eficiencia lo tengo en discusión, entonces restringo bastante. Hoy el mainstream, si querés, es discutir estas dos posiciones intermedias. No es más ni la apertura indiscriminada ni el aislamiento completo. ¿Y Estados Unidos cómo está parado? Porque la verdad que por lo que estuve viendo en la materia, es un país que hace las cosas muy bien. En política monetaria, política económica, se endeuda con ahorro extranjero, tiene déficit, se lo financia todo el mundo. Bueno, O sea, lo que pasa es que es el precio de la moneda internacional. Tiene una particularidad dentro del sistema monetario y financiero internacional que no se repite en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, separando, digamos, cuestiones en términos de déficit de cuenta corriente y déficit fiscal o desahorro, podríamos decirle, Estados Unidos, y es siempre financiable en tanto y en cuanto el mundo demande dólares. ¿Sí? Y ahí por ahí cabe una discusión que yo la verdad
cuando achiqué la materia saqué una clase que era de moneda internacional, es decir, ¿por qué el mundo no abandona el dólar? ¿Sí? Y hay toda una discusión de escuelas acerca de por qué, si es un tema de dependencia de senderos, si es un tema de que el dólar funciona bien, y toda una discusión institucional atrás de eso, una moneda de los países de América Latina para hacer comercio, del Banco de BRICS tratando de poner una moneda de comercio internacional, etcétera, etcétera. Es todo un debate. Por eso, en términos de financiamiento, yo te digo, mirá, la macro tampoco es la más ordenada del mundo, te podría decir. Lo que pasa es que tiene la ventaja de un financiamiento infinito en tanto y en cuanto a los bancos centrales les dé gracia acumular reservas en dólar a los bancos centrales y al sector privado. En términos de política monetaria, fue muy criticada en el último tiempo la Reserva Federal. Siempre que hay un proceso de bajas de tasa de interés o una demora en la suba, a la Fed le tratan de pasar facturas, se la pasan, digamos. La ventaja que tenés ahí es que tenés una institución que tiene 100 años, digamos, de construcción de credibilidad y tiene capacidad entonces de gastar un poquito de eso, sin que quede en cero en reputación, digamos. ¿Sí? Esa reputación le permite, si querés, un gasto en credibilidad que el resto de los países por ahí no la tiene porque no la tiene construida. Después, ya te digo, aparecen las discusiones 2x3 de hasta qué punto podés jugar con eso. Por eso, o sea, tienen tanta credibilidad que pueden cometer varios errores y Sí, perdurar en el tiempo, digamos. sí. Bueno, la discusión siempre es, che, no se está yendo un poco de tema la Fed, no debería subir la tasa, por ejemplo, ¿sí? Se te está acelerando mucho la inflación, dale, ¿no? Nada, ese tipo de discusiones siempre aparecen entre distintos autores en todos los blogs, digamos, de este interés. Por eso, en términos de política monetaria, hay discusiones. En términos de qué tan sana está su macro, hay discusiones. En términos de cómo plantea el sistema monetario internacional, si bien es una construcción a nivel global, también hay ciertas discusiones. No es que hacen todo bien, pero la verdad lo hacen más serio que por ahí lo que estamos acostumbrados nosotros. Bueno, Y acá no tiene que ver ni con este gobierno ni el anterior, digo, en general, ¿sí? No. No vi si había algo. No, sí podía grabar. Ya lo puse a grabar. Muy bien, Polichi. Estuviste cubriendo igual bastante el Enrey. De hecho, podemos retomar de lo que le respondiste en un momento a Federico. Creo que fue que hoy la discusión está más en torno a cuánto es el grado de apertura, ¿no? Que una economía puede o debe tener. No sé, los que cursaron, entiendo que acá hay algunos que no cursaron macro 1 y macro 2, puede ser, por alguna actuaria de administración, no sé ahora cómo quedó estructurada, pero en su momento, la verdad es que no todos hacían macro, pero había una discusión siempre en términos de trilema, ¿no? De lo que los policy makers podían hacer o no, que era un trilema monetario. El trilema lo que siempre decía es, si un triángulo, si siquiera la comparto, pero digo, si un triángulo tiene 3 vértices, pues los tiene, tiene política monetaria autónoma en uno, tenías libre movilidad de capitales y en el tercer vértice tenías tipo de cambio fijo, el hacedor de política monetaria, el Banco Central, eh, eh, junto con el Ministerio de Economía, sería, junto con el secretario
económico o aquel que esté a cargo de llevar adelante la política económica del lado del Poder Ejecutivo tenía la potestad de decidir elegir dos de esos tres vértices, o no podía elegir los tres vértices a la vez. Uno no puede tener una política monetaria independiente de todo lo que pasa en el resto del mundo, libre movilidad de capitales y tipo de cambio fijo. Esas tres cosas en simultáneo no se podían tener. Ese era el trilema tradicional en la macro. O sea, generalmente lo que pasó, por ejemplo, no sé, en Bretton Woods había un tipo de cambio fijo, en el patrón oro había un tipo de cambio fijo, y en ese sentido uno después podía elegir cierta autonomía en términos de política monetaria o en la libre movilidad de capitales. Entonces, después, por ejemplo, imagínense la convertibilidad nuestra, ¿no? Si uno fijaba el tipo de cambio y tenía una política monetaria autónoma, tenía que resignar la libre movilidad de capitales, cosa que acá no pasó. Lo que terminó pasando era, teníamos tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y la política monetaria había dejado de ser autónoma. Es decir, se emitía contra compra de reservas o contra ingreso de dólares y al revés, ¿no? Se retiraba pesos cuando eso sucedía. Cuando se da vuelta el flujo, digamos, ¿no? Entonces, en términos de la macro se pensaba así, ¿no? En términos del trilema monetario se le llamaba. Ese trilema monetario se empezó, digamos, a medida que los flujos de ingresos y egresos globales se fueron volviendo cada vez más grandes, y no solo más grandes, sino cada vez más integrados alrededor del mundo, es decir, los flujos iban cada vez más rápido de país a país en función de las tasas de interés, en función de la liquidez a nivel global, etcétera, etcétera, etcétera. Se empezó a pensar en que en realidad el trilema monetario ya no era más un trilema, sino que era un dilema. Acá aparece Helen Rey. Piensen que esta discusión es bastante reciente. Helen Rey dice en 2012, que fue cuando publica el paper Dilema, no Trilema, que había algo que era inevitable, digamos, en el mundo, que era el mundo está integrado. O sea, los flujos globales, los flujos de capitales a nivel global están todos integrados. Entonces, hay que pensar en términos de una integración total del ciclo financiero global. Que cómo se traduce, y acá ves el texto de Burinchas, etcétera, se traduce en cuando hay mucha liquidez a nivel global, por ejemplo, esto que decía Guido de la Fed bajando la tasa o haciendo política monetaria expansiva, o el Banco Central Europeo también, y los principales bancos del mundo que post-crisis financiera global de 2008 y también post-COVID implementaron paquetes de política monetaria expansiva, empezaron a aumentar la liquidez a nivel global. Esta liquidez a nivel global lo que te baja es la incertidumbre, ¿no? Yo estoy dispuesto a tomar riesgo porque de alguna manera me queman, entre comillas, los dólares y tengo que empezar a buscar retornos cada vez más altos o empiezo a buscar retornos, que esos retornos, los más seguros, van comprimiendo rápido. Imagínense un treasury, imagínense un bono de Japón o un bono alemán, van comprimiendo tan rápido que esos dólares que empiezan a competir por esos retornos empiezan a buscar retornos en lugares más riesgosos, porque esa liquidez tan barata permite animarse a tomar más riesgo. Entonces, eso da lugar a un ciclo global de liquidez que genera, en términos de cuenta de capital, ingresos significativos en los distintos países. En el neto hay descalce de moneda. Entran dólares, yo imprimo pesos cuando se tienen que, en el caso argentino, ¿no? Cuando tengo que dar vuelta a eso, digo, de pronto capaz yo presté, eso pasó en el 2001, por eso Argentina había creado un sistema, tenía una política monetaria donde hoy está regulado, pero antes no. Entraban dólares, había, si se quiere, un exceso de dólares en los bancos, y los bancos, como era 1 a 1, decían, bueno, dólares pesos es medio lo mismo, está fijado en la Constitución Nacional, digamos, la convertibilidad QLC se fijó por ley, no en la Constitución, pero bueno, es una ley del Congreso. Esa ley, los bancos dijeron, ok, un peso, un dólar, digo, no importa si cobras en pesos o en dólares, yo te presto, total vos vas a poder, con los pesos que generás, comprar dólares a una equivalencia de 1 a 1, te presto en dólares, aunque tus ingresos sean en pesos. Imagínense un tipo que vende caramelos en un kiosco,
tiene ingresos en pesos, capaz recibió un préstamo en dólares para comprarse la casa y el crédito era en dólares, pero él generaba pesos. El día que empezaste el sistema empezó a desbalancearse porque no tenías la suficiente respaldo para cubrir un peso por un dólar y llega la crisis de la convertibilidad, tenías que salir a comprar con tus pesos, te alcanzaba para un tercio de la cantidad de dólares que te alcanzaba antes. Entonces ahí tuviste un mismatch de moneda que terminó en la crisis. Esa fue una crisis extrema. Lo que se empieza a ver también son en los países mismatch de moneda que muchas veces los flujos entran por la cuenta capital en dólares, buscan convertirse en la moneda para hacer lo que se llama el carry, y ese carry te genera quizás, si los bancos prestan en moneda extranjera, un mismatch de moneda, o mismo los gobiernos colocan quizás a offshore en moneda local, y después los offshore se dan vuelta, o sea, los extranjeros se dan vuelta, quieren comprar dólares, y empieza a darse dos efectos. Si yo estoy haciendo carry en una moneda local currency, eso se le suele decir, el trade de local currency. Yo tengo dólares, vendo esos dólares en el mercado local, compro un instrumento en moneda local. El día que yo quiero salir, ¿qué hago? Vendo el instrumento, compro dólares y doy vuelta el trade, como se le suele decir, o doy vuelta la operación financiera. En ese momento pasan dos cosas. Sube la tasa de interés, baja, sube la tasa de interés y sube el dólar. Y baja fuerte el precio de los bonos. Ese ciclo, lo que empezó a notar Helen Rey era que era cada vez más brusco, ¿no? Y se daba no solamente a una velocidad y con una intensidad mayor, sino también lo que te terminaba pasando era que era incontrolable. O sea, había algo donde vos, si querías tener una política monetaria que se encargue de fijar la tasa, ¿sí? No alcanzaba con que tengas tipo de cambio flexible. Digo, esa política monetaria, fíjense, yo les dije, entran los flujos, me bajan la tasa fuerte, después cuando esos flujos se dan vuelta, por el motivo que sea, COVID, crisis subprime, o la guerra en Irán, o algún evento, la guerra en Ucrania, etcétera, se da vuelta y cuando se da vuelta te sube la tasa de interés. Entonces la política monetaria pierde la capacidad de influir en la economía. Entonces se pierde la política monetaria autónoma. Eso es un poco lo que decía Helen Rey, ¿no? Cuando hay un ciclo financiero global de exceso de liquidez, los mecanismos de transmisión son una política monetaria laxa en las principales economías del mundo, lo que genera una caída en la percepción del riesgo. Esa percepción del riesgo hay un indicador que se compone de una manera un poco compleja, con opciones y sintéticos de opciones, que se llama VIX. El VIX es un indicador de volatilidad. Cuando el VIX está alto, se percibe que hay una volatilidad un poco más alta en el mercado, hay más miedo si se quiere. Cuando está bajo, hay como un contexto de mayor tranquilidad. Ustedes se imaginarán que con la guerra de Irán, si buscan la serie del VIX de los últimos 6 meses, el VIX vuela cuando se desata la guerra con Irán, cuando empieza a haber algún principio de acuerdo, que ya vimos varios, empieza a caer. Si se recrudece el conflicto, vuelve a subir, y el VIX oscila entre, no sé, 15 y 30, pero con picos que han sido muy grandes. En la crisis subprime creo que llegó a superar los 100 puntos el VIX. Entonces, Helen Rey dice, bueno, cuando te baja mucho el VIX y toda la gente se empieza a animar a buscar retornos en circunstancias un poco cada vez más riesgosas, porque yo busco retorno en instrumentos que son cada vez más riesgosos, lo que me genera es eh, un aumento en el crédito de las economías que reciben esos flujos de ingresos, que probablemente no son las economías más grandes, sino economías emergentes o economías en vías de desarrollo, como le quieran llamar. Eso me genera, si entran flujos de capitales, que haya un exceso de dólares. El exceso de dólares me baja el tipo de cambio, pero también me baja las tasas de interés. Pienso en un inversor que quiere entrar a un país determinado, vende los dólares, compra bonos, por así decirlo, y eso, cada compra de bonos, cuando te sube el precio del bono, te baja la tasa de interés. Eso me estimula el crédito, la economía empieza, de esos países emergentes, empieza a crecer, o empieza a tener, al tener más disponibilidad de crédito, empieza a estimular el nivel de actividad. Y ahí aparece Gurinchas en 2012 que dice, ojo, porque los booms de crédito, de manera vertiginosa y gatillados por el ingreso de
dólares del exterior son un gran leading indicator de futuras crisis. O sea, son auges de crédito que en algún punto terminan saliendo mal. ¿Está bien? Entonces, ahí aparece, como les decía, Helen Rey diciendo, che, ojo, porque hay que empezar a pensar en un dilema monetario. ¿Sí? Recuerden, yo les decía, el trilema tiene tres vértices, ¿no? La política monetaria autónoma, el tipo de cambio fijo y la libre movilidad de capitales. Yo puedo elegir, si yo el tipo de cambio no me preocupo, flexible o fijo, entonces lo dejo flexible, tengo una política monetaria autónoma con una libre movilidad de capitales. El Rey dice, no importa si es el tipo de cambio fijo, flexible, vos hoy tenés que elegir entre tener una política monetaria independiente o entre tener una libre movilidad de capitales. Como decía Guido, ¿no? Hay un óptimo en el medio. Ciertas restricciones para tener una política monetaria un poco más autónoma y no depender tanto de la percepción de riesgo a nivel global, o sea, de los flujos del exterior, de cómo te lleve o te traiga la economía global eh, en términos de tasas de interés, ¿no? Entonces ahí aparece Helen Rey diciendo, ok, como decía Guido, no siempre está la paradoja de Lucas, no siempre el capital va hacia la mejor asignación de riesgo, la mejor asignación de recursos, sino que a veces hay mal asignación de recursos en función del riesgo, ¿no? Por la información asimétrica, bueno, a veces hasta también por sesgos propios de el mismo mercado. Entonces, en algún punto, digamos, el Enrey dice, tenemos que pensar en alguna forma de abordar este dilema, y la manera que surge como más, yo diría más fácil, pero capaz la palabra no es fácil, pero más realista, esa es una palabra un poco mejor, más adecuada, la forma más realista de abordar este problema, donde el tipo de cambio libre no puede evitar las crisis, porque, de vuelta, aunque tengas tipo de cambio libre, a veces hasta eso las crisis las amplifica, no las limita, ¿está bien? Te entra una avalancha de ingresos de capitales y por más que vos tengas tipo de cambio flexible, se te va a apreciar mucho, pero cuando se te deprecia, el shock es tan grande, la devaluación es tan grande, que te genera un cimbronazo. Te puede llevar puesto una economía, una salida de capitales. O sea, Argentina es el caso estrella de esto, pero hay economías emergentes que, a pesar de tener bancos centrales más robustos y economías más robustas, también, digo, pasó en la zona euro, que pasó también, eso igual no tiene que ver con las monedas, tiene que ver más con la pata financiera de los bonos, pero también pasó en Brasil, entre el 2010 y el 2020, por el producto de la crisis financiera global. Argentina en 2009 venía de tener superávits gemelos, tuviste que poner un cepo, mal puesto, ¿no? Es otra discusión, digamos, pero tuviste que reaccionar frente a la crisis. Entonces, en algún punto, lo más eficiente, dice Rey, es control de capitales. Porque uno no puede controlar a la Fed. O sea, y pensar en una cooperación internacional en términos de política monetaria donde todos los bancos centrales se pongan de acuerdo es un poco idealista y es un poco irrealista también, porque cada policymaker tiene sus incentivos para hacer lo que su mandato le diga. ¿Está bien? O sea, la Fed no va a estar viendo a ver si sube o baja la tasa en función de lo que pase con Argentina. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que dice Helen Rey. No sé si tienen alguna duda, si quieren pelotear algo en particular. No digo. Pregunta. Esto, existe un mundo integrado donde puede haber liquidez, eso disminuye la incertidumbre, entonces el capital va a buscar lugares incluso con riesgo. Eso, de alguna forma, la política monetaria va a hacer que suba el interés de los países de Latinoamérica, aumente el crédito. Y No, baje la tasa, porque si entran capitales te baja la tasa de interés de la economía que recibe los capitales. Y además ya la economía global también. yo entiendo esto como, a ver, Estados Unidos puede llegar a emitir, eso hace que mi moneda, por ejemplo el peso, el yen, lo que sea, se valorice, ¿no? Claro.
Tenés Entonces, flujo de capitales que entran al país, digamos. entonces ante esa emisión yo pierdo soberanía en cuanto a mi política monetaria. Sí. Y acá empieza a hablarse de la paradoja de Lucas, que a veces el capital no se distribuye de forma eficiente. ¿Estamos bien? Sí, no sé cuál es la pregunta, perdón. La pregunta es, en Estados Unidos, cuando hay inyección por liquidez, ¿qué pasa con la tasa de interés estadounidense? ¿Sube o baja? No, baja. Tenés Tiene un que bajar. exceso de liquidez. Ahí Claro. está. Ok. Eso está como... Está bien, funciona así. Ok. Pregunta. Ujú. El trilema de Mundo lo entiendo perfectamente bien. Lo leí muy rápido el artículo de Rey, porque no tuve tiempo, pero no me quedó claro cuál es la diferencia de pasar de un trilema a un dilema. No, no hay una decisión, digo, los policy makers no pueden tomar una decisión sobre, a ver, O sea, el trilema de Mundo, el tipo de cambio deja de ser una elección de política monetaria. No, digo, Helen Rey te dice, no importa si tenés tipo de cambio fijo o flexible. Vos tenés que decidir entre si querés una política monetaria independiente o libre movilidad de capitales. No importa tu tipo de cambio. Esa opción o esa opcionalidad que tenían los policy makers la tenés que dejar de lado. ¿saben? Pero ¿Está en bien? caso como países como Argentina eso no aplicaría. Sí, justamente. Fíjate lo que te pasó con la convertibilidad. Sí, bueno, pero fuera de la convertibilidad no existió más eso. ¿Cómo no? Tenés restricciones de capitales hoy. O sea, sí existe. Tenés restricción de capitales, pero eh, ¿a qué se restringe el dilema y no trilema? O elegís una política monetaria independiente o tenés libre movilidad de capitales. Las dos cosas en simultáneo no las podés tener. No O podés sea, ahora tener son dos, libre la movilidad de política capitales monetaria, y una política monetaria independiente. o sea que ahora es política monetaria o libre movilidad de capitales. Claro, es un dilema. Exactamente. Pasamos esas dos cosas ahora. Exactamente. Porque los flujos de capitales te llevan puesto en algún punto. No pasa por tu tipo de cambio, ¿me entendés? O sea, vos podés tener tipo de cambio fijo, flexible, no importa, te dice Rey. O sea, el kit de la cuestión pasa por si tenés la cuenta de capital abierta plena o si vos querés tener una política monetaria independiente. Las dos cosas en simultáneo no las puedes tener. Antes, el trilema te decía, vos podés tener política monetaria autónoma y libre movilidad de capitales si no querés controlar el tipo de cambio. O sea, digo, no podés controlar tres cosas, la política monetaria, la movilidad de capitales o el tipo de cambio. ¿Sí? Vos te decía, ok, si vos elegís controlar la política monetaria y tener libre movilidad de capitales, el tipo de cambio tiene que ser flexible. Eso te decía el trilema de Mandel. Rey te dice, controlar la política monetaria y no controlar la movilidad de capitales. O sea, restringir la movilidad de capitales. Si liberás la movilidad de capitales, no controlas la política monetaria. Bien. ¿Se entendió a lo que se reduce el dilema? Sí, sí. Ahora, Argentina no está en esa etapa todavía, ¿En qué etapa? de un dilema. Sí, vos tenés restricciones de capitales hoy para tener una política monetaria que Por la eso. rija, si querés, el Banco Central. Es, es restricción de capitales con política monetaria independiente o libre movilidad de capitales con política monetaria dependiente de los flujos de capital. Pero no tenemos flujo de capital. Porque tenés restricciones de capitales. No tenemos grandes flujos. Por eso Entonces tenés una no política monetaria tenemos. independiente. ¿Por qué no aplica lo de Argentina? Porque no tenemos entrada de capitales. Pero justamente, si tenés restricciones de capitales, podés tener una política Sí. monetaria autónoma. Entonces, como no tendrán capitales, tenés la posibilidad de tener una política monetaria independiente. Por eso tenés tasas reales negativas de niveles del Ah, bien, 9%. está.
O sea, estamos en un dilema nosotros. Todo el mundo está en un dilema, te Ni dice siquiera Rey. en un dilema. No es nosotros, es todo el mundo. ¿Me entendés? Sí, sí, ahí me va quedando claro. Buenísimo. Te hago una consulta Sí. de este artículo. En un momento hace mención entiendo yo, ¿no? Como que recomienda las políticas macroprudenciales. ¿A qué se refiere bien con eso? No me queda claro. Restricciones, a ver, las políticas macroprudenciales es un argumento, pero es un concepto muy amplio, que a veces va desde controles a los ratios de endeudamiento de los bancos, a los ratios de préstamos de los bancos, a los ratios de endeudamiento de las familias, hasta las restricciones de capitales tipo el cepo, ¿entendés? Que no se pueden comprar dólares. En el medio hay un montón de restricciones. Por ejemplo, Brasil, en su momento, yo creo que ahora lo tiene, pero es bastante más laxo, te ponía un tiempo mínimo de permanencia si vos entrabas con dólares a invertir en bonos de moneda local. Digamos, si vos decías, vendo dólares y compro bonos brasileros en moneda Brasil, en reales, no puedo salir hasta dentro de 180 días, por ejemplo. Y Chile tiene lo mismo. Tenés ciertas restricciones a la plena libre movilidad de capitales. No puedo entrar y salir en un día. Tengo que quedarme cierta cantidad de tiempo. A eso se refiere con políticas macroprudenciales en ese contexto rey, digamos, ¿no? Y lo mismo los bancos, o sea, tenés que tener un control de lo que prestás. No podés, si te entra de golpe, no sé, 20% del PBI, me lo invento, no sé, de inversión extranjera directa, no podés prestarlo todo. Entonces, si de pronto los bancos tienen 20 puntos más de flujo de, no sé, de dólares, no pueden prestar todo. Tienen que cumplir ciertas métricas de riesgo, métricas de endeudamiento, métricas de loan to value, o sea, cuánto le puedes prestar a una familia en función de su ingreso, etcétera. Para de vuelta no tener una propagación del crédito tan agresiva que después, cuando los capitales se van, te queda todo patas para arriba. Bueno, pero en 180 días no puede pasar eso también, porque es muy poco tiempo. No sé, está estudiado que es un tiempo más óptimo, sí. No sé por qué decís que es poco tiempo. O sea, vos tenés que entender que en 180 días es un horizonte de inversión bastante largo para un capital de corto plazo. Está bien, pero no son inversiones financieras, no son inversiones en capital o en infraestructura. O sea, Sí, son muy volátiles, van y por vienen, o eso, sea, por eso 180 días es un tiempo prudencial. como para que, ¿Cuánto sería un tiempo prudencial para vos, ponele? no sé, desde que vos hagas una inversión hasta que puedas retirar ganancias, que pueden ser un par de años. Digo, se me ocurre, qué sé yo, no sé. Pero el gobierno emite bonos a 6 meses, ponele. Si yo Bueno, compro un bono a entonces, 6 meses o a un año, en un año puedo realizar una ganancia. Y esa o sea que, inversión financiera, esa compra de ese bono de un inversor extranjero, te financia un gasto de capital, ponele. Y ese gasto de capital te genera, si querés, una inversión real. Por eso a veces me parece como que hay cierta percepción, no lo digo por vos serio en general, de que la inversión financiera no tiene nada que ver con la economía real, con la inversión de capital o con lo que sea. Y no es tan así. O sea, si mañana Sidersa, que es una empresa metalúrgica, digo Sidersa porque coloca, no sé, Tecpetrol o Techint quien sea, coloca un bono que se lo compra un extranjero por 10 palos verdes, tiene 10 palos verdes para invertir. Para hacer, desarrollar una planta, generar laburo. Y es una inversión financiera. Yo no te puedo decir no te vas a poder ir nunca. Porque no, no viene nadie. Si yo te invito a una fiesta y te cierro la puerta y prendo una bengala, te vas a querer ir. En yo algún momento. no me refería a obligaciones negociables, que sí, seguramente eso para invertir en capital, sino abonos del gobierno, donde Pero ¿por son qué más no? especulativos. Pero ¿por qué no? Brasil le rinde menos que. O sea, Petrobras coloca más caro que el gobierno brasileño.
Soquimich, que es una minera chilena, coloca más cara que el gobierno chileno. Pero son empresas privadas o mixtas. No, justamente, son empresas privadas que colocan más caras que, o sea, los bonos de esos países son más confiables que las empresas, pagan a menor prima de interés. Un bono de Chile o mismo un bono de Paraguay es investment grade. Y hay empresas privadas hiperrentables que, sacá Petrobras, poné cualquier otra, no sé, poné cualquiera, BTG Pactual, ni idea, es un banco de Brasil, un banco de inversión. Poné cualquiera. Todos esos países colocan a tasas, perdón, todas esas empresas colocan a tasas más altas que los países en los cuales están establecidas. Por ende, los bonos de esos países son más confiables para el mercado, por lo menos, la percepción de riesgo es menor que la de las empresas, que son empresas hiperrentables y que son empresas recontra establecidas. Digo, me parece que ahí hay como una... Por eso digo, vos no le podés decir a un inversor no te vas nunca. O te vas cuando yo crea que te tenés que ir, porque eso es un cepo. O No, sea, yo ahí... está bien, ahí estoy entendiendo, porque yo por ahí me estoy refiriendo más a la emisión de bonos para financiar los déficits del gobierno contra por ahí obligaciones negociables que pueda presentar una empresa como para financiarse en capital y expandir una planta, por ejemplo. Ujú. Yo me fui para ese lado, a que un Es lo bono mismo, emite, Brasil tiene déficit y emite bonos más baratos que los que emite de vuelta una empresa en dólares. sí, O pero Brasil Chile. tiene 300 millones de dólares de reservas. Bueno, entonces vos te estás refiriendo a Argentina. Claro, Argentina tiene una percepción de riesgo distinta del resto del mundo. Vos pensá que cuando Rey escribe esto, no lo escribe para para Argentina, lo Argentina. escribe para los emergentes. Donde Argentina es una porción re chiquita de esos países porque es medio... Vos pensás que Argentina no pertenece a MSCI, no está dentro de un índice de emergentes, ni siquiera está dentro de un índice de frontera. Entonces, sos medio un paria, ¿viste? Entonces, si vos querés explicar eso para Argentina, pues sí, obviamente vamos a empezar a tener un montón de grises que no tienen otros países del mundo. Esto es más para pensar una economía más integrada, que tiene, si querés, una historia de vuelta, donde las obligaciones generalmente se cumplieron y no tuvo 14 defaults en 100 años, digamos. Si la pensás para Argentina, igual te digo, Argentina de vuelta tiene una política monetaria relativamente independiente, pero ya si me meto en Argentina te tengo que empezar a dar un montón de grises. Argentina, como tiene restricción de capitales muy significativas, controla en algún punto también el tipo de cambio, trata de influir en el tipo de cambio, ¿viste? Te interviene, te intervino veces el año pasado, ¿me entendés? Y tenías un cepo. Entonces, Argentina justo es muy gris. Yo digo, pensarlo en términos de Brasil. Te digo, che, Brasil, que el gobierno emite a tasas más bajas que las empresas de Brasil, que también son rentables, tiene controles de capitales. ¿Me entendés? Eso tiene ciertas medidas, como decía Agustina, como preguntaba Agustina, macroprudenciales que te permiten mitigar el riesgo. Eso es lo relevante. O lo que quiero que se lleven de acá. Digo, si no el flujo te lleva puesto. Bien, ahí me quedó más claro. No sé si se fue, pero una otra duda. Perdón, se me desconectó un toque. Juan, una ¿Querías pregunta. ver? Cuando hablamos de Sí. restricciones macroprudenciales, no sé si lo puedo enganchar un poco con la represión financiera, en donde el gobierno se trate de buscar una tasa, no sé, estoy pensando en eso, una intervención directa del gobierno. A ver, a veces
no, a ver, la mía macroprudencial está más pensada en términos de lo que te decía, ¿viste? Más de tratar de mantener ciertos colchones de capital y de liquidez más prudenciales, o en términos de capital, no sé, colchones de capital más anticíclicos, o en términos de tener ciertos requisitos de liquidez o loan to value, o hasta dónde podés prestar, hasta dónde los bancos se pueden expandir Claro, el crédito. más ¿Eh? o menos. La que ve la solvencia también, ¿no? En esta parte. Está bien, entonces no lo uno con La esto. represión financiera, a ver, pero hay algo en los controles de capitales que puede generar algo de represión financiera, pero represión financiera es más lo que tenés en Argentina. Digo, vos seguido si querés aportar algo, pero restricción financiera es más pensado en esos términos, ¿no? Restricción de capitales bastante más agudas. Acá lo que te dice Rey es tratar de no limites al 100% el control de capitales, pero tener un cierto control sobre la cuenta capital, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí, no aporto pero no necesariamente habla de represión financiera, digamos, ¿no? No, Claro. va por otro lado, va más por el cuánto controlás ese nivel de apertura. No. La represión financiera siempre capaz es la carga de la prueba está puesta en los niveles de tasas de la economía, ¿no? Claro. En qué nivel de tasa, digo, niveles de tasas que son, si querés, que violan si querés, la WIP, o que tratan de ser artificialmente más bajos de lo que en realidad son, o lo que deberían ser para una economía de vuelta con cierto nivel de reservas, con cierto nivel no sé, de déficit y de condiciones macro, que la represión financiera lo que busca es forzar la baja de la tasa de interés para reducir la carga de la deuda pública, para financiar una economía con créditos más bajos, ¿me entendés? Está Sí. puesta la carga de la prueba más en la tasa de interés y no tanto en Sí, los controles de capitales. como así a lo bruto, si querés decirlo, va más por la represión financiera por el lado de cómo afectás a un equilibrio natural entre ahorro e inversión más doméstico, un mercado de capitales doméstico, un mercado de fondos prestables domésticos, y acá estamos pensando más en cómo es el financiamiento entre países, si querés. Listo, perfecto. Gracias. No sé si puedo hacer una pregunta, si ya terminó el tema, para hacer una pregunta. Pero no es de este tema de lo que está viendo de trilema o dilema. Ah, bueno, ok. Cuando estaba leyendo el texto de represión financiera, dice, ¿por qué implementamos represión? Facilitar la reducción de la deuda pública. A ver, corríjame si yo más o menos estoy pensando bien. Para facilitar la reducción de la deuda pública, yo puedo subir los encajes, por ejemplo. Los bancos tienen que comprar bonos. ¿Vienen por ahí la mano? Como pasó ahora actualmente en el 23-24. Sí, represión financiera un poco va por ahí. Más que el interés, los bancos entonces en vez de prestarle al Estado, salieron a comprar bonos. ¿Está bien más o menos el argumento? A ver, represión financiera es lo que te decía yo también en términos de la tasa de interés. O sea, vos tenés que pensar que buscas de alguna manera, a través de ciertas medidas, bajar la tasa de interés lo suficiente como para, puede ser, reducir la carga de la deuda pública, o para estimular la economía y que no sé, que los bancos estén obligados a prestarle a pymes, por ejemplo, que eso fue lo que pasó, si querés, entre 2019 y 2023. Tuviste cierto incentivo o hasta obligación a que los bancos presten cierto porcentaje de su capacidad prestable a empresas, y que eso te baje artificialmente la tasa de interés a la cual se financiaban ese tipo de medianas empresas, ¿no? O de pequeñas empresas. Pero bueno. Bueno, listo, perfecto. No sé si hay alguien que hace una pregunta de pero si no tengo otra pregunta.
Hace, sí. Bueno, cuando hablábamos de mecanismo de transmisión de política monetaria y hablamos de la Q de Tobin, a menor tasas puede haber mayor cantidad de acciones y eso es una política monetaria expansiva que hace que me suba la Q de Tobin. A mayor tasa, perdón. Menor tasa, perdón. A menor tasa, ¿sí? Mm. O más acciones. ¿Eso lo puedo traducir como una política monetaria expansiva y por lo tanto una mayor Q de Tobin? A ver, la idea de Tobin, si vos te vas estrictamente a la Q de Tobin, es una relación entre el precio del capital nuevo y el costo de... Capital. Claro. Si lo llevas a tasas de interés, lo que te va a dar es que a tasas de interés más bajas, digamos, es como que el precio de los bienes de capital tuyo son más altos, digamos. En ese sentido, es un aliciente a invertir más. Exacto. Entonces tengo más, por ahí aumenta el patrimonio de la compañía y puede emitir más acciones. Exacto. Y esa emisión, visto así, te diría, en realidad no es que puede emitir más. Emite la misma cantidad, pero recoge más dinero, digamos, ¿no? Porque esa emisión Valen más. vale más, exacto. Ok. O sea, se capitaliza la empresa y se puede volver a endeudar. Claro, emitís más, algo de equity y te puedes comprar un montón de máquinas, dicho así como un cuentito. Bien. Ahora, supongamos que sigue esa mecánica, como vimos en un gráfico, suben el precio de las acciones, pero después se desploman, como hemos visto en el junio de 2022. Ahora, cuando llegó ese punto de quiebre que bajó el precio de las acciones, porque llegamos al óptimo de la tasa de interés, ¿no? En donde llegás al máximo de beneficio de capital. A ver, pero, perdón, me perdí ahí. Cuando llegamos ahí, vos decís llegamos al máximo precio del capital y entonces se desplomó. Claro, trato de analizarlo, viste, con los últimos gráficos que hay del PPT. Hay una curva que es la expectativa en función de la tasa de interés. Hace como una media luna, llega a un máximo, ¿sí? Cuando Sí. llega ese máximo, llega que hasta ese punto la tasa de interés llega hasta a un pico. Como a un pico de... Sí. Ahí cuando ya te pasaste la tasa de interés, está tan baja que ya nadie te cree y empiezan a bajar el precio de tus acciones. ¿Está bien Y el a resultado? partir de ahí me empieza a bajar el precio y por lo tanto no me convencí. Está bien. Ok, listo, está bien. Sí. Perdón, yo me tengo que ir. Global Financial Safety Net no va al examen, léanlo si quieren. Está perfecto. Yo, perdón, tenía una duda, no sé, te la hago a vos, Juan, vos Sí, digo, si sí, te la andá sé, y no yo hay de problema. última, si no la sé, Perdón, no sé, después la De dejamos última me la después. transmiten por el Classroom Sí, y sí, contesto. dale. Gracias, Guido, abrazo. Decime, no sé quién habló. Te ¿Aus? comento. Sí, yo. Decime. Tengo una duda que me parece que es bastante boluda y es error de interpretación mía. Eh, Leyendo el artículo de Rose, que estaba para hoy también, creo, Sí. al final de todo dice algo así más o menos como que no más del 25% de las fluctuaciones en los flujos de capital se pueden atribuir a fluctuaciones justamente en la versión al riesgo global o en la postura de política monetaria de Estados Unidos. Ujú. Y como que dice que eso tiene que ser una buena noticia para los policymakers de países pequeños, Sí. pero por otro lado también significa como que justamente los policymakers de los demás países no pueden culpar a las políticas de Estados Unidos porque les afectan a ellos. Y termina con la frase de la autonomía viene con responsabilidad. Yo hice como una asociación de esto de que para mí, de nuevo, escuchándolos a ustedes hoy, creo que lo entendí mal, pero como que le limpia un poco las manos a Estados Unidos de la crisis, ¿o no? Sí, Porque hay un poco, justamente, hay un poco de eso, pero igual fíjate que no más del 25 es un montón. O sea, depende, digo, 25% del flujo de capitales, no, pensá no, que sí, es una Argentina, gozada.
casi vuelca cuando se dolarizó el 40% del M2 privado. Imagínate si se dolariza el 25%, igual tenés un quilombo, ¿me entendés? Tuvo Beni Besent el año pasado cuando pasó eso. Entonces, sí, es verdad, ese paper es un poco en respuesta a Rey y le limpia un poquito las manos, si querés, a la decisión de política monetaria estadounidense, que en algún punto igual, si uno lo piensa a nivel filosófico, si vos seguís haciendo todo lo posible para que el dólar se mantenga artificialmente depreciado, porque tenés una percepción de que la economía debería tener un nivel de exportaciones más alto, deberías tener un superávit de cuenta corriente más alto, una balanza comercial más superavitaria, y mantenés el dólar artificialmente depreciado y haces política monetaria expansiva, aunque debas en la teoría subir la tasa, en algún punto el dólar empieza a perder cierta referencia como reserva de valor mundial, pero no estamos en ese punto. Es parte del debate igual, de vuelta, no tratamos de dejarles un mensaje unívoco, sino de plantear posturas. Digo, en un examen, yo te pregunto, según Rey, ¿qué piensas sobre este tema? O según tal autor, o según Seguriñas, o quien sea, ¿qué piensan de esto? Es según ese autor. A veces se generan ciertos consensos, pero no son para siempre. ¿Me entendés? Sí, sí, total. O sea, yo más que nada porque, o sea, justo lo relacioné también con el paper de Borio y Ciatat, que medio como que planteaban esta idea de que las crisis se terminan explicando por disrupciones en los canales de crédito. Entonces, Sí. vos tenías que... Pero canales de crédito que a veces se disrupten por una salida de flujos de capitales. A eso plantea Rey. Ojo, porque tu canal del crédito está muy influido por lo que pasa en la cuenta capital. Claro, claro, pero justamente entonces, o sea, vos tenés todo este sistema financiero global que se está empezando a integrar todos con todos, y ahí entra lo de Rey del dilema de que vos podés tener, o sea, justamente podés estar integrado en este sistema con libre movilidad de capitales, Sí. o mantener una política monetaria autónoma. Si vos estás integrado a esto, vos estás abierto, que justamente creo que es una de las conclusiones, como que uno de los beneficios es que reasignan mejor los recursos, Claro, créditos, tenés bla, más bla, bla. disponibilidad de crédito, tenés más posibilidades de financiarte, de que la economía crezca, que es un poquito más rápido. Te beneficiás Claro, de la política monetaria de los países más desarrollados. claro, ¿Cómo pero puede ser Estados contracara, Unidos claro, pero como contracara estás como más expuesto a muy shocks? abierto, claro, a la vulnerabilidad. Sí, sí. Entonces, relacionándolo con esto de Borio, que planteaban como que el origen de la crisis fue justamente la falta de no la falta de financiamiento, sino disrupciones en el financiamiento. Como que me chocó un poco bastante la frase de esta final de Rose, como diciendo que no se puede adjudicar más del 25% de los flujos de capitales, y que no pesa la política de Estados Unidos en el resto de los demás países, ¿no? Como que, no sé, me hizo un poco de ruido. Está bien que te da ruido, es parte de su hipótesis. Creo que después Rey le responde, habría que buscar la respuesta de Rey, pero entiendo que hubo un debate ahí. De vuelta, ahora cuando vimos, si querés, no sé si vamos a ver la política como daticia, hay una discusión ahí también, ¿me entendés? No sé si eso lo vieron, yo creo que esa clase no la di, pero cuando hablamos de multiplicador monetario, vos tuviste durante décadas la percepción de que los bancos prestaban contra lo que les depositaban, ¿sí? Y eso dejó de ser así cuando apareció lo que se llamó la creación monetaria moderna, ¿no? La Modern Creation of Money. Entonces, había ahí un contrapunto entre de que había que regular encajes o no, digo, no, es un debate y es algo nuevo aparte. Que tampoco vos tenés la posibilidad tuviste 20 años para testear esto, no tuviste 100, Claro, claro. donde sabés que emisión de M causa P, ¿me entendés? Porque está probado hace 200 años, cuando emitís generas inflación, o sea, cuando emitís por encima de lo que creces generas inflación, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, Sí, sí, sí. son cosas que todavía no están del todo perfectamente testeadas.
Genial. Gracias. Bueno, ¿más dudas? Alguien tiene el micrófono desmuteado. Creo que es Héctor, a ver. Sí, perdón, estaba hablando en voz No, alta. tranquilo, tranquilo. No, Yo para que no exponerte con nada que no quiera que escuche el resto. Nada más. Bueno, quieren liberar y nos vemos. Bueno, no nos vemos, pero los encontramos en el examen. ¿Les parece? O no sé, yo me puedo ¿Qué es lo quedar, que- pero ¿Qué es lo que dijo el profe Guido que no entraba al examen? Global Safety Financial, GSFN, Global Safety Financial Net. Eso no entra. No entra. Lo pueden leer igual, pero curiosidad Sí. intelectual. Recuerden, el primer examen tenía una dificultad normal. Hubo algo de ayuda de las nuevas tecnologías. Nada, nos agarró justo el paro y todo. Cuando estudien, piensen afuera de la caja un poco también, ¿no? Traten de entender lo que les está diciendo el autor que están leyendo o el tema que están viendo. Yo los escuchaba preguntar por fechas, no se pierdan en eso. Obviamente siempre estudien en un contexto, ¿no? Helen Rey habla después de la crisis financiera global, no habla después de la crisis del petróleo del 73. Pero traten de quedarse con los conceptos y cómo esos conceptos te terminan impactando en distintos aspectos de casos de estudio, como se les suele decir a veces, ¿no? Cómo impactan esos conceptos en ciertas cosas puntuales de ejemplos de casos de la actualidad, de momentos puntuales en la historia de la economía mundial. ¿Está bien? A uno va a decir, pará, yo estudié un montón y no hice ChatGPT, está perfecto. Y merecía tendrá la nota. Pero si es así, le va a ir bien de vuelta en el segundo examen, ¿está bien? Pero entiendan que hay que subir el nivel de dificultad. ¿Ok? Juan, tengo una duda. Aparte de las preguntas multiple choice, ¿va a haber alguna parte para desarrollar? Entiendo que no, pero déjame checarlo con Guido. Si hay, te lo aviso. Si no, asumí que es todo choice. Ok, genial, porque vi que en varios parciales viejos lo que hace es una noticia y bueno, esto que decís vos, como tratar de entrelazar los temas Puede ser que con haya algún una tema puntual. noticia, pero puede haber choice en función de esa noticia, digamos. No Claro, creo ok. que sea como un parcial viejo. No, no está armado todavía. No, genial, yo solamente como pregunto la metodología como para saber cómo estudiar, pero nada, O- eso. Gracias. Eso, de nada. Te hago una consulta. ¿A qué temas dirías de hacerle más que nada principal foco? A todos. Bien. No nos desvertiva. Hacela a todos. Ni idea. Si necesita uno y no entró, bueno, mala suerte, pero no hay un tema que no se vaya a evaluar. Sacando el que avisamos que es Global Safety Net y esto de las guerras de monedas que no entró en el temario por una cuestión de disponibilidad de tiempo. Perfecto. Bueno, profe, gracias de mi parte. A ustedes, chicos. Después les subo la grabación. ¿Vale? Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Buen fin de. Chao. Hasta luego. Chao, buen fin de-